Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos y muchísimas gracias por estar aquí presentes. Gracias al rector por su presentación y por su acogida tan grata y tan cálida en esta universidad que es tan especial, ¿no? Una universidad tan bonita y tan llena de energía positiva. Ayer tuvimos la oportunidad de asistir a 2 cátedras con los alumnos y realmente fue una experiencia muy grata, ¿no? Así que de esta universidad no tenemos sino buenos sentimientos en todos los sentidos. Bueno, a mí me invitaron hoy para que les hablara un tema que consideramos que es fundamental y precisamente una de las cosas que yo he aplaudido de esta universidad es que se ha tomado en serio este tema, ¿no? Porque increíblemente algo que nos marca de forma tan definitiva como nación, como sociedad, ha sido muy despreciado a nivel académico. En las universidades venezolanas, en tiempos muy recientes, es que se ha comenzado a tomar esto con cierta importancia y con cierta seriedad, ¿no? Y en los colegios ni se diga. En el colegio estoy completamente seguro que prácticamente a ninguno de ustedes se les habló del tema petrolero. Y es un tema que efectivamente hay que conocer a fondo para entender mucho lo que somos como país. Venezuela no se puede entender si no se comprende el asunto petrolero, porque nos ha marcado la vida, nos ha marcado el destino de una manera total, es decir, de una manera total. Y eso tiene mucho que ver con el asunto de que nosotros empezamos el siglo XX totalmente destruidos por lo que nos pasó en el siglo XIX. En el siglo XIX pasamos 100 años de guerra que nos desmembró como país de una manera total, de una manera que nos generó unas cicatrices fortísimas con la que empezamos el siglo XX, entonces muy golpeados, muy empobrecidos. Se nos fue todo el siglo XIX entonces en guerra, empezamos el siglo XX, ahora sí se oye mejor, ¿no? Totalmente desmembrados. Y fue a partir de la explotación comercial del petróleo, que empieza en Venezuela de manera sistemática a partir de 1922, cuando el país comienza a ver la luz nuevamente. Un país que no se puede olvidar, llegó a tener tiempos y momentos muy importantes en nuestra época originaria, si se quiere, lo que fue la Venezuela hispánica, la Venezuela antes de la guerra de independencia y de las guerras civiles del siglo XIX. Era un país que se estaba dando unas instituciones muy sólidas y que estaba comenzando a ser uno de los países más atractivos de las Indias, si se quiere, ¿no? El proceso de independencia, las guerras civiles nos desmembraron y nos hicieron un daño enorme. Gracias y a partir del descubrimiento y el interés que cobra el petróleo en el siglo XX, a Venezuela se le presenta una oportunidad maravillosa de recuperarse rápidamente de ese trauma del siglo XIX, es decir, de apalancarse, de montarse en un trampolín y dispararse a unas alturas que no hubiesen sido posibles, quizás, por lo menos no de la manera tan rápida como sucedió, si no hubiésemos conseguido ese maná que fue el petróleo, ¿no? Que comienza a explotarse, como les decía, de forma sistemática a partir de un gran descubrimiento, precisamente en el estado Zulia, el Barroso II, que comienza a disparar petróleo, más o menos el equivalente a 100.000 barriles diarios, de forma totalmente natural, ¿no? Y entonces eso genera el interés en el mundo entero con respecto a Venezuela. O sea, Venezuela se transforma de un país que estaba marginalizado, un país que estaba prácticamente fuera de la órbita terrestre, de las grandes naciones, de los grandes países, comienza a generar un interés particularmente importante en la comunidad de naciones, en los países industrializados, en los países que estaban en alguna forma marcando la pauta del planeta. Entonces, las principales empresas del mundo empiezan a venir a Venezuela muy rápidamente y a través de un sistema, que es el sistema de las concesiones, el sistema concesionario, se le permite a través de una licencia a estas empresas operar, sacar el petróleo. Esa explotación petrolera, al principio por supuesto, fue una explotación que para Venezuela era ajena a sus tradiciones, ajena a su cultura, no se conocía muy bien de qué se trataba eso. Entonces la pauta en cierta forma la marcaban las empresas que estaban explotando.
y habían muchas concesiones en Venezuela, y cada concesión en cierta forma tenía su propio marco regulatorio, su propio sistema de regulación, mientras se iba entendiendo cómo regular una explotación y una actividad tan compleja, ¿no? Comienzan a haber venezolanos que se interesan en la materia, y hay dos en particular muy importantes, que son el doctor Alberto Adriani, un economista insigne venezolano, y el doctor Arturo Larpietri, que trabajaba para Alberto Adriani, que se encargaba precisamente de todo el tema de las finanzas, hacendísticos, de la administración del régimen de Juan Vicente Gómez. Entonces, Alberto Adriani era un hombre muy ilustrado que de la mano de las empresas petroleras comienza a aprender de petróleo, de economía petrolera y de leyes aplicables a una industria tan compleja, ¿no? Y Arturo Larpietri, que es una esponja intelectual, comienza a absorber esos conocimientos de manera también espectacular y se le ocurre crear una escuela de economía en Venezuela que no existía. Entonces Arturo Larpietri, siendo abogado, no economista, es el fundador de la primera escuela de economía en Venezuela, básicamente para estudiar al petróleo y el efecto que tiene el petróleo en la economía. Porque él se da cuenta muy rápidamente que una industria que puede generar una renta tan espectacular también tiene una capacidad muy particular, muy específica de distorsionar las variables naturales de una economía. La economía, como ustedes deben saber, se maneja por leyes naturales, por leyes total y absolutamente naturales. La economía es producto de la acción humana y es una extensión de la naturaleza humana. Entonces, para entender la economía hay que entender a la naturaleza humana y hay que saber que opera de acuerdo a unas leyes muy particulares. Eso es fundamental. Y Arturo Larpietri se da cuenta que el petróleo, por sus características particulares, puede distorsionar esa naturaleza, puede generar artificios en la economía que vulneren la fluidez natural de las leyes de la economía. Y empieza a advertir muy rápidamente al país el efecto distorsionador que puede tener el petróleo. Y escribe un editorial en un diario que se llamaba Ahora, que lo titula Sembrar el petróleo, le pone esa metáfora espectacular que se quedó en el ideario colectivo nacional, en donde él básicamente decía en 1936, es decir, estamos hablando de 14 años a partir de 1922 que empieza la explotación comercial del petróleo, él dice, si nosotros no cuidamos ese efecto distorsionador que tiene el petróleo en la economía, vamos a enfermarnos a tal punto que le vamos a dar vida, decía él, a un minotauro. Entonces él utiliza la mitología griega y hablaba del cuento precisamente del minotauro, que básicamente tenía, para decirlo en palabras muy sencillas, era una maldición que ocurre cuando el rey desobedece las órdenes de Dios, que le dicen, en pocas palabras, aquí tú tienes un toro maravilloso que tienes que sacrificar en mi honor. Te voy a dar este toro y tú lo tienes que sacrificar en mi honor. El rey decide no sacrificarlo porque le parece muy hermoso el toro, y la maldición que le pone Dios es que el toro va a tener relaciones con la reina, relaciones sexuales con la reina, y como consecuencia nace una desnaturalización, un monstruo que es el minotauro, y el minotauro se le encierra entonces, es parte de la maldición, en un laberinto maldito. El laberinto maldito entonces tenía este minotauro sediento que nada más se podía alimentar con niños y niñas de la comarca, por decirlo así, y había que alimentarlo. Entonces todos los días pasaban y el minotauro se iba comiendo poco a poco a los niños y a las niñas de la comarca, y eventualmente a los jóvenes y a las jóvenes, y a las mujeres jóvenes, y después a los adultos y después a los ancianos, y poco a poco se empezaba a comer a todo el pueblo. Y entonces la gran pregunta era ¿cuándo va a venir el héroe, que terminó siendo el Teseo, que se meta en el laberinto maldito y mate al minotauro? Larpietri decía en 1936 que el petróleo era un minotauro y que si no teníamos mucho cuidado, si no aplicamos una política de Teseo, es decir, si no matábamos a ese minotauro rápido, ese minotauro nos iba a comer, nos iba a destruir como sociedad.
Y la forma de tener mucho cuidado con el factor distorsionador del petróleo tenía que ver con el asunto de la renta. Es decir, si el Estado se hace demasiado dependiente de la renta petrolera, la moneda se va a sobrevaluar. Al sobrevaluarse la moneda, porque está básicamente recibiendo divisas, es decir, dólares, con una cantidad exorbitante y fluida, y no producto del trabajo de toda una sociedad, de la inversión laboral de toda una sociedad, sino exclusivamente de un solo sector, que además no emplea a mucha gente, pero se está generando una renta magnífica, maravillosa, equivalente a lo que produciría en situaciones normales toda una sociedad. Tú estás aislando el factor ingreso, el factor de la producción de renta, de ese esfuerzo colectivo que se necesita hacer para producir en situaciones normales esa renta. En pocas palabras, se está produciendo renta de forma artificial, pero se está produciendo mucha renta. Y esa renta va a tener un efecto de sobrevaluación de la moneda. Al sobrevaluarse la moneda, se van a encarecer los productos locales. Va a ser muy costoso producir localmente porque se va a abaratar demasiado los productos importados. Va a ser muy barato conseguir productos importados, van a ser mucho más baratos que los productos que se puedan fabricar en nuestro propio territorio. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a llenar de productos importados y vamos a destruir a nuestra economía nacional, vamos a destruir a nuestros factores productivos. En esa época Venezuela tenía la tradición agrícola, ganadera, porque habíamos vivido durante mucho tiempo, especialmente eso del café, del cacao, y de todo lo que tiene que ver con agricultura y ganadería. Entonces él decía, por eso que utiliza la frase sembrar el petróleo, pero no solamente se refería a esos rubros, sino también a los potenciales rubros que se podían desarrollar en Venezuela, el proceso de industrialización que podría experimentar Venezuela si efectivamente se dan los estímulos correctos. Él decía, en vez de que el Estado acapare toda esta renta, vamos a hacer algo con eso para estimular de alguna manera a la industria nacional para que se pueda generar un factor productivo alternativo al petróleo, para que se pueda diversificar la economía, no depender tanto de una sola renta y además de un factor tan volátil como puede ser eso, y además él decía, no solamente es que es volátil lo que puede ocurrir con el precio de ese producto, sino que además en esa época existía la noción de que era un factor no renovable, es decir, que el petróleo se iba a acabar muy rápidamente, que era un recurso que no se podía renovar y por lo tanto una vez que lo agotásemos, no se conocía además en ese entonces el potencial, las reservas que teníamos. Entonces decía, una vez que lo agotemos, no vamos a quedar sin nada, vamos a tener una economía sin factores productivos y vamos a estar total y absolutamente dependientes de los factores externos a nosotros. Entonces él le llamaba la atención a los políticos, le llamaba la atención al país, diciéndole, vamos a pensar esto con seriedad, vamos a tomarnos esta materia con profesionalismo y vamos a hacer las cosas bien. Sin embargo, el efecto distorsionador del petróleo era muy fácilmente despreciable por parte de los políticos, porque traía en un corto plazo una gran bondad, una gran facilidad para hacer un gasto público que tuviese un impacto social en el país, en la gente, pues. O sea, se puede utilizar esa renta, evidentemente, para promover un desarrollo artificial, pero que tuviese un impacto en el bienestar de la gente en el corto plazo. Entonces, era muy fácil desoír esas advertencias en ese momento. Venezuela, entonces, cuando empieza esta explotación, empieza a transformarse en un país importante. La industria petrolera se empieza a transformar en una industria muy admirada muy rápidamente por el mundo, porque además el petróleo venezolano es esencial en el caso de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, se abastece a toda la aviación inglesa con gasolina refinada a partir del petróleo venezolano. Entonces nos transformamos en un país, además, no solamente económicamente atractivo, sino geopolíticamente influyente y además admirado, ¿no? Venezuela para los años 30 ya comienza a ser el principal exportador de petróleo del planeta, cosa interesante, ¿no? Principal exportador del planeta.
y bueno, y el tercer productor después de Estados Unidos y la Rusia de aquella época, ¿no? Que ya estaba empezando a destruir su industria petrolera como consecuencia de la revolución bolchevique, ¿no? Pero entonces, en la medida en que va evolucionando el tema petrolero y su influencia en la economía y en el país, también la clase política empieza a desarrollar una ideología respecto al tema petrolero. Y esa ideología, lamentablemente, es bastante antagónica con respecto a lo que es el factor productivo propiamente dicho, a la empresa petrolera que está llevando a cabo la explotación. Empieza a desarrollarse una especie de rechazo hacia las empresas que estaban explotando el petróleo. Empieza a generarse como demasiada suspicacia ideológica con respecto a la actividad explotadora del petróleo. Y es una paradoja porque realmente esas empresas estaban haciendo un trabajo importante en Venezuela, no solamente desde el punto de vista económico, sino también social. En los campamentos petroleros comienzan a ver los primeros equipos deportivos importantes financiados por las empresas, se les hacen todo un complejo habitacional a los empleados que antes no tenían casas, se les permite pues tener acceso a una cantidad de factores existenciales que les dan una mejoría en sus vidas, ¿no? Aparte de eso, las empresas se dedican a enseñar, a educar a los venezolanos con conocimiento de ingeniería, de economía, de finanzas, de administración. Comienzan a becar a estudiantes para que se vayan a universidades extranjeras y regresen a Venezuela con esas especializaciones a trabajar en las empresas. Entonces, la filosofía de las empresas transnacionales realmente era educar a los venezolanos para que fuesen ellos la fuerza laboral de sus entidades. No traían extranjeros para que hicieran el trabajo, sino que buscaban educar a los venezolanos para que fuéramos los venezolanos los que lleváramos a cabo la actividad, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista político se hizo como popular atacar a las empresas transnacionales, un poco también por la necesidad lógica que tenía el país, quizás de tener todavía más acceso a la riqueza que se estaba generando, porque un poco la discusión era, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para tener más participación en esa renta que se está produciendo? ¿Por qué tienen que ser las empresas las que fijen el precio del petróleo, si ese petróleo es nuestro? ¿Por qué tenemos que pagar esta cantidad, porque vamos a recibir este porcentaje tan bajo y no un porcentaje mayor? Eran obviamente discusiones válidas, pero lamentablemente trascendieron lo técnico, trascendieron quizás lo objetivo y empezaron a empañarse de mucha ideología política y de muchos prejuicios y estereotipos que no hacían bien, o sea, que empezaron a hacer daño a todo lo que era el mundo que rodeaba el asunto petrolero, ¿no? Entonces ya para los años 40, es decir, 20 años a partir de la explotación de los años 20, comienza a sonar mucho el ruido de que no se deben otorgar más concesiones en Venezuela, de que no se pueden hacer más concesiones. Entonces, que las empresas, una vez que se les venza su periodo de concesiones, se tienen que ir del país, ¿no? Eso es un hito y es importante saber que a partir de esa filosofía, pues si se quiere, las empresas comenzaron a explorar el Medio Oriente, que en ese entonces está totalmente virgen, si se quiere, desértico. Las empresas, al saber que ya se van a tener que ir de Venezuela, empiezan a explorar el Medio Oriente, mandan ingenieros a Arabia Saudita, mandan ingenieros a Kuwait, mandan ingenieros a toda esa zona de allá a explorar el desierto, a ver si efectivamente allí había petróleo. Entonces, aquí hay una paradoja importante. Fue esa filosofía política, esa manera de entender el negocio, esa actitud con respecto a las empresas, lo que originó en un primer momento toda esa exploración que se generó en el Medio Oriente y las miradas que se comenzaron a posar sobre el Mar del Norte, etcétera, en cierta forma tienen que ver con esa actitud tan sectaria, si se quiere, que asumió la clase política venezolana de esa época, ¿no? Entonces, sin embargo, la actividad petrolera seguía su curso, seguíamos sacando bastante petróleo, las empresas eran las que sacaban el petróleo,
existía, por supuesto, con esa actividad toda una demanda de bienes y servicios que comenzaron a darse en Venezuela, que estimularon la creación de empresas de distintas índoles. La economía, en cierta forma, sí comenzó a diversificarse. Empezó a surgir una clase media en Venezuela profesional muy destacada, porque no solamente era la empresa petrolera per se, sino los bienes y servicios que demandaba esa empresa petrolera, que hacía que otros rubros de la economía también se desarrollasen. Por ejemplo, administradores, contadores, constructores, ingenieros, arquitectos, todo tipo de rubros profesionales son demandados por esa actividad, y una vez que esas empresas o digamos esas actividades comienzan a darse en la sociedad, a su vez también generan otro tipo de actividades, otro tipo de demandas de bienes y servicios, y se empieza a generar todo un factor multiplicador en ese sentido. Pero entonces, volviendo al tema de la mentalidad política, esa mentalidad política no solamente estaba ocurriendo en Venezuela, sino en todos los países en donde se estaba sacando petróleo, explorando y sacando petróleo, empezaron a desarrollar estas mentalidades ideológicamente marcadas, si se quiere. Eso produce, por ejemplo, en México, en 1938, la nacionalización del petróleo. Después, en los años 50, en Irán, hay una revolución y tratan también de nacionalizar la industria petrolera. Empieza a cocinarse la idea de crear un club de países productores que de alguna manera controlen a las empresas y luchen contra la actitud que ellas tienen de fijar el precio del petróleo. Tienen que ser los países productores y no las empresas las que lo hagan. Y entonces así surge la OPEP en 1960, ¿no? Se reúnen los principales países productores y dicen, bueno, vamos a crear una entidad que de alguna manera controle el precio, fije el precio, que no sean las empresas las que lo hagan. Sin embargo, la OPEP pasa 13 años sin pintar nada, o sea, sin tener ninguna influencia en esa determinación de los precios. El precio del petróleo se mantiene muy estable de 1928 a 1973. Un promedio más o menos de $2 el barril. Y es un hecho totalmente fuera del control de esos miembros de la OPEP, lo que hace que el precio se dispare en un momento determinado, en 1973, que es la guerra del Yom Kippur, que básicamente una guerra entre Israel y los países árabes, que eventualmente originan que los países árabes se quieran vengar de las fuerzas occidentales, si se quiere, que participaron en esa guerra, y decretan un embargo petrolero a Occidente. Eso hace en 1973 que los precios del petróleo se disparen en pocas semanas, de $2 llegan a $10 el barril, y comienzan los países productores entonces a recibir una renta, ahí sí verdaderamente exorbitante, ¿no? Exorbitante. Y ese minotauro que tanto temía que naciera y se volviera voraz, que Ular Pietri había advertido que iba a nacer en algún momento si no teníamos cuidado, nace en 1973. Porque en 1973, con esta lluvia de petrodólares, los políticos en cierta forma dicen, bueno, ahora sí llegó el momento de que nosotros le pongamos completamente la mano a esto y nos hagamos dueños de nuestro negocio petrolero, por decirlo así, sin darse cuenta que ya éramos dueños de ese negocio petrolero, porque esas empresas estaban en suelo venezolano, produciendo el petróleo en Venezuela, generando demanda de bienes y servicios en Venezuela, entrenando a venezolanos en áreas profesionales muy importantes, estaban dándole muchísimo a la sociedad, pero de una manera profesional, de una manera técnica, de una manera no política, de una manera completamente enfocada en el negocio propiamente dicho. En 1973 los políticos dicen no pueden ser las empresas transnacionales, tenemos que ser los venezolanos los que llevemos a cabo el negocio. Lo increíble y la paradoja, y esto es importante que también se sepa, todas esas empresas transnacionales tenían desde el presidente hasta abajo a venezolanos. Lo único que era extranjero, si se quiere, eran las casas matrices, pero eran unas empresas además que cotizaban en bolsa de valores, en los mercados bursátiles. Entonces no es que el imperio es el dueño de esas empresas, sino todas
las personas accionistas de todo el mundo son las dueñas de esas empresas. Pueden tener su casa matriz a lo mejor en, qué sé yo, en California, en Houston, en Nueva York, eso no importa, o en Inglaterra, o en donde sea. El tema es que los dueños de la empresa son millones de personas que son accionistas de las mismas. Y como tienen accionistas en todo el mundo, evidentemente también tienen personas en todo el mundo que están velando por su excelencia, por su competencia, por su eficiencia, porque todos los años ven unos balances espectaculares y de alguna manera crezcan y se vuelvan cada vez más poderosas. ¿Para qué? Para que generen más renta, para que generen más beneficios en todos los sentidos. Ese es el espíritu de todo negocio y de toda empresa. Y en una empresa tan difícil como esta, el profesionalismo se hace todavía más necesario, porque la industria petrolera, la empresa petrolera, es una empresa muy compleja que cubre muchos nichos, desde la exploración del petróleo per se, la búsqueda del petróleo, ya de por sí es una actividad muy compleja, el encontrar petróleo y sacarlo, transportarlo a una refinería, procesarlo y después llevarlo a los distintos mercados y venderlo al consumidor final. Eso es un negocio muy difícil y con muchísimas aristas y que necesita una capacitación técnica espectacular, unos conocimientos muy profesionales y elevados además, o sea, un tipo de conocimientos además que es muy difícil. Necesita físicos, geofísicos, necesita gente que maneje la química, gente, o sea, de verdad son especializaciones muy particulares. Pero los políticos decían, no pueden ser las empresas estas, tienen que ser el Estado venezolano el que lleva a cabo la actividad y tienen que ser los venezolanos los dueños de eso, tal y no sé qué. Entonces empieza toda esa cultura nacionalista que se había cultivado desde la nacionalización del petróleo en México, la revolución iraní, la creación de la OPEP y todas estas cosas. Ya esa mentalidad, estaba la CEPAL en ese entonces, un tipo que se llamaba Raúl Predich, hablando de la necesidad y tal, de que el Estado controlara la economía y qué tal, y que había que controlar de alguna forma el sector privado, y toda una filosofía de entendimiento de las cosas que empañó el negocio per se. Se empezó a adulterar la percepción del negocio porque se afectaba muchísimo con esta ideología, con este entendimiento de las cosas. Entonces, los candidatos presidenciales en 1973, de Acción Democrática y COPEI, que eran los principales partidos, Lorenzo Fernández y Carlos Andrés Pérez, ambos tenían como principal bandera la nacionalización, lo que llaman la nacionalización del petróleo. Quien llegara a la presidencia, lo primero que iba a hacer era decretar la nacionalización del petróleo. Efectivamente, bueno, Carlos Andrés Pérez gana la presidencia en 1973 y ordena inmediatamente en 1974 que se lleve a cabo la nacionalización del petróleo. Empiezan las discusiones en el Congreso, a discutir la ley que lo va a lograr, esa nacionalización. Se discute la llamada Ley Orgánica que reserva el Estado de la Industria del Comercio de los Hidrocarburos, que es una ley que se promulga en 1975, y que efectivamente decreta la nacionalización del petróleo, que no es otra cosa que la estatización del petróleo, que son dos cosas distintas. Porque para 1975 no solamente habían empresas transnacionales operando en Venezuela, también habían empresas de venezolanos, 100% creadas por venezolanos, que estaban incursionando en ese negocio y estaban siendo muy exitosas, como la empresa Talión, Petrolera Las Mercedes, Petróleo Táchira todavía existía. Es decir, había una cantidad de empresas que se estaban generando en Venezuela para incursionar también en ese ámbito. De hecho, por ejemplo, la empresa Talión ya estaba inclusive cotizando en bolsa, estaba vendiendo acciones en los mercados bursátiles de venezolanos, empresas 100% venezolanas. Esas empresas también fueron estatizadas. Se les quitó a sus legítimos dueños el negocio para el Estado absorberlo. Y lo que pasó con las empresas que estaban operando en Venezuela es que se transformaron en filiales de esa empresa estatal que se crea, que es Petróleos de Venezuela, que nace formalmente el 1 de enero de 1976. Una empresa pública, o sea, del Estado, pero que se va a regular, y esto fue muy inteligente por parte del regulador, se va a regular con el derecho mercantil privado, para que pueda llevar a cabo los contratos y todas las actividades necesarias como si fuera un negocio y no como si fuera un departamento del Estado, no como si fuera un ministerio, no como si fuera parte de la administración pública,
sino entendiendo su naturaleza empresarial. Eso fue inteligente por parte del legislador, que se regule por el derecho privado para que pueda tener la flexibilidad, la agilidad, las características que tienen las empresas del ramo y no sea obstaculizada por todos los trámites que tiene que cumplir la administración pública y lo que sería una entidad del Estado propiamente dicha. Entonces, PDVSA lo que hace entonces es ser una empresa holding, tenedora de acciones, la dueña de las acciones, pero va a operar a través de las empresas filiales, que no son otra cosa que las empresas transnacionales transformadas en empresas del Estado. Pero toda la filosofía de esas empresas filiales ya la traían de décadas de cultivo. O sea, esas empresas que se transforman en las filiales de PDVSA eran las empresas transnacionales que habían operado en Venezuela desde 1922, entrenando a venezolanos, y eso es lo bonito, que desde el primer momento los presidentes de esas filiales, todos son venezolanos, y los empleados, desde el gerente de más alto rango hasta el obrero, digamos, que hace el trabajo más elemental, todos eran venezolanos. Era una industria de venezolanos, venezolana se puede decir, que estaba generando mucho bienestar en Venezuela y muchas oportunidades en Venezuela. Entonces, de alguna manera los primeros años de PDVSA fluyen con cierta tranquilidad, si se quiere, porque existe esa tradición, existe esa cultura, existe esa forma de entender las cosas y los políticos no se meten tanto en el asunto. Pero como el tema de la renta se había ya transformado en el eje central de la concepción del Estado y de los políticos, de cómo tenía que regularse, digamos, el país, entendieron que todo el dinero que se necesitaba para desarrollar a Venezuela tenía que venir del petróleo, tenía que venir de esa renta petrolera. Como el precio del petróleo estaba creciendo cada vez más, si se quiere, no estaba bajando, sino que estaba creciendo, estaba subiendo, y como se entendía que era un recurso no renovable, se decía, bueno, tenemos que de alguna forma sacarle el mayor partido rápido, ¿no? Unos decían, tenemos que sacarle el mayor partido rápido, otros decían, como Juan Pablo Pérez Alfonso, quizás debemos dejar esas reservas tranquilas, porque si no vamos a dejar a los futuros venezolanos sin nada. Entonces hay que explotar esas reservas con mucho cuidado. Y entonces aquí también empieza una dicotomía importante, que es el tema precio versus producción. ¿Cómo debemos enfocar el asunto? ¿Tenemos que producir más y aspirar a un precio moderado? ¿O tenemos que producir poco para que el precio sea lo más alto posible? Eso era una dicotomía terrible, porque desde el principio se debió entender que la clave era producir, generar cada vez mayor producción y no depender del precio, que desde el principio se entendía que a partir de 1973 iba a ser algo muy volátil, porque una vez que ya estaba el petróleo siendo producido por países inestables, países que estaban en guerra, no solamente en guerras propiamente dichas desde el punto de vista económico, por razones económicas, sino por razones ideológicas, como el caso del Medio Oriente. Es decir, había mucha ideología, mucho fundamentalismo, muchas cosas que hacían esa región inestable, y siempre iba a ser inestable. Y entonces, si es tan inestable una industria que está sustentada en países como esos, lógicamente el precio de eso que se está produciendo siempre va a ser inestable, siempre va a ser volátil de alguna forma, va a depender de esa inestabilidad. Entonces tú no puedes fundamentar tu empresa y tu industria en algo volátil, tú tienes que buscar la seguridad y lo único que te da esa seguridad es la producción. Pero ese entendimiento de que a lo mejor había que salvar las reservas y por otro lado que había que maximizar la renta de la manera más fácil posible, hace que predomine la filosofía de que tenemos que cuidar la producción y apostar al mayor precio posible. Entonces, en los primeros años el precio siguió elevándose por razones completamente exógenas a los productores y a los consumidores, tenía que ver más con lo que estaba pasando en el mundo en cuanto a guerras. Y eso hizo que ese precio, si se quiere, ascendente, generara una renta maravillosa en Venezuela. Y aquí se diseñara entonces la cultura política de que el gobierno se iba a encargar de todo, de que el Estado se iba a encargar de todo, que como el Estado tenía tanto dinero, el Estado tenía que hacerlo todo.
El Estado tenía que hacer empresas en todas y cada una de las áreas importantes de la sociedad. No solamente en el tema petrolero, sino que el Estado tenía que controlar el negocio del turismo, el Estado tenía que controlar el negocio de la infraestructura, tenía que controlar el negocio de la aeronáutica, tenía que controlar todas las empresas de Guayana, o sea, toda la extracción del hierro, del aluminio, del carbón, del oro, de la bauxita, de todas estas cosas. El Estado tenía que controlarlo todo, los servicios, la electricidad, el teléfono, todo. Entonces empezó a hacer, como había mucho dinero, empresas del Estado en todas y cada una de las áreas importantes de la economía. Secuestró esas áreas, se las quitó a la sociedad, se las quitó al emprendimiento de los individuos que conforman la sociedad y creó el artificio de que iba a ser el Estado el que iba a hacer esas empresas, porque había suficiente dinero supuestamente para hacerlo. Aparte se abrieron las puertas de Venezuela para que viniera una cantidad de gente de muchos países que no tenían la capacidad de darle algo a cambio a Venezuela, porque venían sin educación, venían sin ningún tipo de preparación para tener un trabajo formal. Y entonces la cultura era, hay suficiente dinero para financiar y para mantener a toda esta gente, porque la renta petrolera va a dar para esto. Entonces también se generó toda una filosofía política de gran Venezuela, en donde Venezuela iba a ser como el gran papá de Latinoamérica, el gran papá de los países latinoamericanos, que tenían por supuesto condiciones sociales paupérrimas, casi todos, además muchos sufrían de tiranías, de dictaduras, etcétera, y Venezuela iba a ser como el gran papá, el que los iba a acoger a todos como sus hijos y los iba a mantener, les iba a hacer vivienda, les iba a dar salud, les iba a dar educación, todo gratis, porque el petróleo daba para todo eso. Se creía en 1970 que el petróleo ya para 1980 iba a estar como en $100 el barril. Esa era un poco la filosofía, ¿no? Y entonces empezaron a surgir todas estas empresas del Estado, institutos autónomos, una cantidad de burocracia además inmensa que se tenía que mantener de alguna forma, alguien tenía que pagar la cuenta. Entonces lo que se decía, el petróleo va a dar para eso, el petróleo va a pagar la cuenta. Entonces ahí nace ese minotauro, nace el petroestado, Venezuela se transforma en un petroestado y todas las finanzas públicas se ponen de cabeza, o sea, se ponen patas arriba, pues se podría decir. Todas las variables económicas se vuelven artificiales, porque además se dice, como hay suficiente dinero, nos podemos dar el lujo de producir lo que sea, no importa que sea costoso, no importa que sea de mala calidad, y vamos a impedir inclusive que entren productos de otros países. Entonces se crearon unos aranceles altísimos y se crearon subsidios totalmente artificiales para supuestamente, bueno, eso, permitir que estas empresas del Estado operaran, aunque fueran ineficientes, pero bueno, tuvieran vida, pudieran vender sus productos de manera totalmente artificial, porque se eliminó la competencia, se crearon monopolios por todos lados, controles de precios, controles de importación a través de los aranceles altísimos. Entonces empezaron a generar una serie de empresarios que se conectaban con esas empresas del Estado, que hacían contratos con esas empresas, que a su vez no tenían incentivos para ser empresarios verdaderamente competitivos, sino que tenían una cantidad de artificios que permitían que ellos existieran de una manera poco competitiva, pero mantenidos, si se quiere, protegidos por ese gran Estado que tenía dinero para hacerlo, porque el petróleo iba a dar para eso y para mucho más. Ya para 1980, 7 años después, en 1973, el país empieza a colapsar. Las finanzas públicas se vuelven un desastre. La deuda crece exponencialmente, porque cada instituto autónomo, cada empresa del Estado tenía capacidad independiente de endeudamiento, sin pasar por la administración central. Entonces, ocurrió una paradoja insólita. Cuando entran todos estos petrodólares, no había sistema bancario suficiente para absorberlo, y mucha de esa renta se depositaba en la banca internacional. Resulta que esa banca internacional estaba prestando a todas estas empresas de Estado, a todos estos institutos autónomos que se estaban endeudando de una manera absolutamente irresponsable, porque además, como eran empresas improductivas, todos los años lo que arrojaban eran pérdidas. Entonces, en vez de pagar deuda, lo que hacían era endeudarse todavía más. Se creó un círculo perverso, vicioso, en donde nos estábamos endeudando con nuestro propio dinero. Y se creó una bola inmensa de deuda
todo el sistema financiero empezó a colapsar, por supuesto la moneda empezó a perder valor, ya para 1983 se tiene que hacer una gran devaluación, que es la primera devaluación que sufre Venezuela, que es la segunda, pero la importante, que es el Viernes Negro en 1983, y la moneda entonces empieza a transformarse en otra cosa, una moneda que en 1950 era la moneda más valiosa del mundo, del planeta, el bolívar venezolano, empieza a perder el valor progresivamente con una velocidad insólita, ¿no? En todo esto a PDVSA se le estaba haciendo muchísima presión por parte del gobierno, por parte de los políticos. Se le exigía cada vez más dinero de una manera voraz, porque el Estado no tenía forma de producirlo por ninguna otra parte, porque los Estados no tienen capacidad productiva, los Estados no pueden generar riqueza, la riqueza la produce la sociedad, pero si tú le quitas a la sociedad esa capacidad, porque supuestamente el Estado lo va a hacer, perviertes todo. Y como efectivamente ninguna de esas empresas del Estado podía ser competitiva y podía producir dinero, la única que lo estaba haciendo era PDVSA. Entonces, las cuentas fiscales del gobierno, el gasto público corriente, empezó a confundirse con el gasto de la empresa. Entonces empezó a exigírsele a la empresa mucho más dinero de lo razonable. Entonces la empresa, en vez de poder seguir emprendiendo negocios, seguir creciendo, seguir haciéndose más competitiva, tenía que sacrificar ese dinero en aras de la voracidad del Estado. Y el sistema empezó a colapsar en todos los aspectos. PDVSA empezó a sufrir muchísimo, el Estado empezó a sobredimensionarse de una manera absolutamente inmanejable y empezaron a surgir cosas que también a su vez afectaban más todavía la historia, como en 1986, que hubo una gran recesión mundial y los precios del petróleo se desploman. Entonces, todo eso hace que Venezuela simplemente llegue a un punto en que no tiene escapatoria, o sea, tiene que o cambiar el modelo o sucumbir, porque el Minotauro se la estaba tragando completa. Entonces, efectivamente, en 1988 llega Carlos Andrés Pérez otra vez al poder y mucha gente piensa que de alguna forma vamos a regresar a los años 70, a la gran Venezuela. Por eso en cierta forma se le elige al presidente, independientemente de que había tenido durante unos años muy mala reputación, etcétera. Se le elige con la ilusión de que vamos a volver a esa Venezuela que estábamos perdiendo, porque ya en 1988 el cuerpo estaba muy enfermo, el país estaba muy enfermo. Entonces con Carlos Andrés íbamos a volver a la bonanza, pero Carlos Andrés se da cuenta en lo que llega al poder de que no hay posibilidades de seguir extendiendo más el modelo, que el Minotauro, que él tiene que ser Teseo, su gobierno tiene que ser Teseo, se tiene que meter en ese laberinto maldito y matar al Minotauro. Entra, por supuesto, en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, etcétera, y deciden cambiar el modelo de Estado, que pasa inclusive por los partidos políticos. Entonces se crea la COPRE y se produce el tema de la descentralización, se hacen las primeras elecciones en Venezuela que eligen libremente a los gobernadores. El Zulia se da a su primer gobernador electo por los zulianos y no a dedo por el presidente. Es decir, comienza el proceso de descentralización porque los mismos partidos tienen que cambiar, esa partidocracia tiene que evolucionar y el Estado tiene que redimensionarse, o sea, tiene que volver a ser lo que debe ser un Estado, es decir, limitarse a actividades como la protección de la soberanía nacional, la seguridad de todos los venezolanos, la administración pública y por supuesto la asistencia social al más desvalido, pero no a través de la producción, la monoproducción de una renta, sino a través de una renta que supuestamente va a producir el mismo Estado, sino a través de una renta que tiene que producir la sociedad, es decir, el trabajo de la gente, el trabajo de la gente. Y por eso la primera fórmula que se aplica es la privatización de todas esas empresas del Estado quebradas, en todos esos rubros de la economía, en turismo, en telecomunicaciones, en aeronáutica, en telefónica, en electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. O se hace eso o colapsa Venezuela, pues. Se empieza a hacer eso y empezamos a sentir un respiro importantísimo y las principales empresas del mundo
comienzan a interesarse en Venezuela. Todas las empresas del mundo quieren venir a Venezuela a invertir, porque ahora se puede invertir en todos esos rubros que antes estaban secuestrados y monopolizados por el Estado. Entonces, un país que estaba colapsado empieza a respirar. Y no solamente empieza a respirar, sino que se empieza a perfilar como el país emergente más atractivo del planeta. Porque en todas las áreas económicas se abren unas oportunidades espectaculares. A todas estas, en petróleo, PDVSA también estaba colapsada. PDVSA ya no podía más. PDVSA o cambiaba o se redimensionaba también en la industria petrolera o sucumbíamos. Entonces así se empieza a discutir, bueno, ¿cómo podemos hacer para no depender tanto del precio, para generar más productividad, para conquistar más mercados, para internacionalizarnos más, pues, para comprar más activos afuera, para tener más presencia en esos mercados, para colocar más petróleo en el mundo? Porque además se habían sacado los cálculos y se veía que por el crecimiento de China, que se empezaba a ver sostenido en 1977, con la muerte de Mao y todo el cambio que hubo en la política económica de China, se veía que ese crecimiento de China iba a ser un impulso espectacular al resto del mundo, no solamente el sudeste asiático, Europa, Estados Unidos, todos los países del planeta se iban a beneficiar de manera virtuosa de eso que estaba pasando, y eso iba a implicar mucho más demanda de petróleo. El mundo iba a tener mucho más sed de petróleo y alguien tenía que vendérselo. Y PDVSA tenía una oportunidad de oro, porque ya se habían hecho todos los estudios, se veía que estaba la faja petrolífera de Orinoco, había una cantidad de campos que PDVSA había tenido que abandonar, que todavía podían ser productivos, pero no había dinero para sacar el petróleo porque PDVSA no lo tenía, pero si otros se involucraban, se iban a poder reactivar esos campos, se iban a poder desarrollar reservas de gas que hasta ese entonces estaban total y absolutamente descuidadas. El gas que se sacaba en Venezuela siempre era gas asociado al petróleo, o sea, se sacaba petróleo y el gas que estaba asociado al petróleo era el que se capturaba, pero básicamente para reinyectarlo otra vez en el pozo, para mantener la presión del pozo y seguir sacando petróleo. Entonces Venezuela, con una de las reservas de gas más importantes del mundo, no sacaba gas. Entonces se decía, bueno, también hay oportunidad de meternos en el negocio de gas. Y tenemos más oportunidad también de desarrollar la petroquímica, tenemos más posibilidades de desarrollar las refinerías, más refinerías. Podemos hacer plantas de licuefacción de gas y podemos exportar ese gas a Europa, podemos exportar ese gas a América, podemos exportar ese gas inclusive a Asia. O sea, nos podemos transformar en un coloso energético, pero de verdad, en todos los rubros importantes. Y bueno, y por supuesto todo lo que eso implicaba en investigación científica y en desarrollo tecnológico. Existía una cosa que se llamaba el INTEBEP, que estaba desarrollando, era técnico científico de primera línea, que desarrollaban patentes espectaculares, todo el tiempo estaban sacando nuevos descubrimientos y cosas maravillosas que mejoraban la industria petrolera, hecho por venezolanos. O sea, había todo un enfoque de desarrollo, de hacer la cosa más compleja, más interesante, que se abrió a partir de la crisis. O sea, la crisis estaba despertando esas ansias, porque decía, si efectivamente redimensionamos, cambiamos el modelo, le quitamos al Estado ese peso y se lo damos a la sociedad, podemos dejar de ser un petroestado, rompemos ese bendito tabú de que el Estado tiene que ser el dueño del petróleo, porque sí, el dueño no del petróleo, sino de la industria petrolera, porque sí, y hacemos que la sociedad efectivamente sea la rectora de ese proceso. Entonces PDVSA sí concibe la famosa apertura petrolera, porque PDVSA dice, bueno, efectivamente van a existir los mercados, podemos comprar estos activos en Europa, podemos comprar estos activos en Estados Unidos y desarrollarlos más, podemos tener miles y miles de estaciones de servicio en Estados Unidos donde se consumen 22 millones de barriles de petróleo al día, podemos ser los principales suministradores de gasolina y de productos derivados, grasas, lubricantes y mil otras cosas, también lo podemos hacer en Europa. Eso nos puede dar músculo para hacer sinergias y acuerdos de triangulación con asiáticos y con centroasiáticos, y podemos entonces, bueno, irnos al mundo, y si nos vamos al mundo entero, podemos efectivamente sacar los miles de millones de barriles de petróleo que tenemos enterrados en la faja petrolífera, que es costosísimo hacerlo, pero claro, si no lo hacemos nosotros, o sea, si no lo hace el Estado, si no comprometemos el gasto público corriente en eso, si no buscamos capital en otro lado, podemos desarrollar la faja y podemos irnos a horizontes nunca antes explorados. Y entonces se diseña la apertura petrolera.
que se puede hacer a partir de esa misma ley de hidrocarburos que se concibió en 1975, porque esa ley dejó una ventana, que fue su artículo 5, que decía, en casos excepcionales, PDVSA podría celebrar acuerdos con empresas del sector privado siempre y cuando los contratos, si afectan la titularidad del petróleo, sean aprobados previamente por el Congreso de la República, pues. Entonces se diseñaron 3 tipos de contratos, 2 de los cuales requerían esa aprobación porque afectaban la titularidad del petróleo, y otro tercero que era simplemente un contrato de servicios que, al no afectarse la titularidad, la propiedad del petróleo como tal, no necesitaban esa aprobación del Congreso. Entonces así se desarrolló una apertura petrolera que a principios de la década de los 90 estaba invitando otra vez a todas esas empresas que se habían ido con la estatización en 1975. Estaban regresando al país con ganas de invertir aquí y de desarrollar proyectos de gran envergadura. Por ejemplo, la faja petrolífera de Orinoco implica unas inversiones maravillosas: hacer ciudades completas, extender oleoductos, poliductos que atraviesan distintos municipios y por supuesto benefician económicamente a todos esos municipios, generan empleo en todos los aspectos. O sea, se puede efectivamente generar círculos virtuosos por todos lados. Y PDVSA, en vez de producir 2 millones de barriles, 3 millones de barriles, puede llegar a producir 12 millones de barriles. Podemos producir más que los árabes, podemos producir más que los rusos, podemos producir más que los estadounidenses, podemos ser los principales productores de petróleo otra vez, ¿no? Quizás no más que los estadounidenses, pero más o menos igual. Podemos transformarnos verdaderamente en unos colosos, porque además, por nuestra posición geográfica y las facilidades que esa posición nos da, tenemos unas ventajas comparativas espectaculares para llegar a los principales mercados. Mucho más que nuestros competidores africanos, mucho más que nuestros competidores europeos, mucho más que nuestros competidores árabes del Medio Oriente. Tenemos unas ventajas comparativas espectaculares. Entonces, efectivamente, Venezuela en 1990, 1992, cuando empiezan todas estas medidas, tiene el crecimiento económico sostenido más importante del planeta, otra vez. Y empiezan entonces, como decía, todas las empresas del mundo a voltear su mirada para acá. Por ejemplo, una empresa como Procter & Gamble hace su sede latinoamericana en Venezuela. Schlumberger quiere hacer su sede latinoamericana en Venezuela. Empresas de telecomunicaciones, las principales, quieren hacer sus sedes latinoamericanas en Venezuela. En fin, o sea, vienen las cadenas turísticas más importantes del mundo a hacer hoteles en Venezuela. Las estaciones de servicio empiezan a profesionalizarse. Entonces, unas cosas que antes eran unos cuartos oscuros espantosos se transforman en unas estaciones de servicio de primer mundo, donde uno puede hacerle todo el servicio al carro y además ir a una tienda bonita y comprar cosas, etcétera. O sea, empieza a cambiarse el perfil de todo. Lamentablemente, en 1992 pasó lo que pasó. Habían unos intereses allí que estaban luchando para que no se cambiara el modelo, para que el minotauro existiera, porque ese minotauro que se comía la sociedad, por más que sea, sí beneficiaba a unos cuantos, era amigo de unos cuantos, y esos cuantos que eran amigos del minotauro lograban unos beneficios increíbles sin tener que trabajar mucho, y querían volver a ese modelo, Aparte, habían otros intereses internacionales, que era apoderarse de Venezuela y de las reservas venezolanas, que también aprovecharon su momentum, si se quiere. Entonces se dio ese golpe en el 92, ese intento de golpe de Estado, y se frenó todo lo que estoy describiendo. Todo ese avance que estaba empezando a sentirse en el país, todas esas reformas que se estaban haciendo, se paralizaron completamente. De 1992 a más o menos 1995, que empieza otra vez la crisis brutal en todas las cuentas fiscales, el Estado empieza otra vez a sobredimensionarse, a no saber cómo carrizo hacer con los pagos de las deudas, y entonces tratan de volver un poco a esas reformas que se están haciendo en los 90, pero de una manera chucuta, si se quiere, porque en paralelo se está interviniendo arbitrariamente a toda la banca privada, se está generando mucha desconfianza en el país por medidas políticas que no tenían mucho sentido, ¿no? Que no vale la pena ahorita explicar eso porque eso lleva mucho tiempo. Pero no se estaba haciendo las cosas tan bien como se habían empezado a hacer a principios de los 90. Se están haciendo de manera chucuta, pero mal que bien, con cierto espíritu de apertura. Pero, ¿qué pasó?
En 1997, el sudeste asiático, por razones que no viene al caso ahorita explicar, cayó también en recesión. Todas las economías del sudeste asiático cayeron en recesión en 1997. Eso provocó un desplome de los precios del petróleo, o sea, que complicó más todavía la economía nacional y la economía mundial. Se desploma entonces el precio de la cesta petrolera y eso hace que en 1998, bueno, pase lo que pasa en Venezuela, llega al poder una especie de salvador, de vengador, si se quiere, que se va a vengar de todos los males de la sociedad y muy irresponsablemente, pues los factores de poder de Venezuela facilitan que ese individuo llegue al poder, ¿no? Llega al poder además con una ideología completamente empastichada, muy influida por lo peor de los años 50, los años 60, los años 70, por toda esa mentalidad que mencioné de Raúl Predich y del nacionalismo y de toda esa ideología burda que no tiene nada que ver con el desarrollo, que contamina el desarrollo, que adultera el desarrollo porque está llena de prejuicios, de estereotipos, de complejos, de cosas que no tienen nada que ver con la manera como funcionan las cosas realmente, y empapan otra vez el discurso político de esas ideas. Al principio, entonces, de alguna manera se respeta a PDVSA, los primeros años, 1998, 99, 2000, hay cierto respeto porque el precio del petróleo está muy bajo y realmente tampoco hay tanto interés en ponerle mano a algo que no se está produciendo como en los años 70, no había tal maná, pues, si se quiere. Había mucho problema fiscal, mucho problema, aparte que el individuo estaba recién llegado al poder y todavía estaba tanteando el terreno, ¿no? Pero en el año 2000, esa ideología nacionalista, estereotipada, llena de complejos y de visiones equivocadas de la economía y de la vida, hacen que se reforme la ley, que se derogue la ley orgánica que reserva el Estado de la industria del comercio de los hidrocarburos y se promulgue una nueva ley de hidrocarburos. Esa nueva ley de hidrocarburos está llena de taras políticas, ideológicas. Es decir, se contamina completamente lo que es un negocio y el entendimiento de cómo debe funcionar ese negocio por todas esas taras políticas. Y entonces se cambia el marco fiscal petrolero de una manera absurda, se cambia completamente el tipo de participación que debe tener PDVSA en los negocios petroleros que haga con socios privados, se cierran oportunidades de negocios espectaculares, grandiosas, se cierran, como por ejemplo en el caso del gas, se mata el negocio del gas estableciendo un esquema de precios y de forma de fijar precios que destruyen cualquier posibilidad de hacer negocio en ese rubro y por supuesto ahorcan lo mejor de la apertura petrolera. Es decir, una faja petrolífera de Orinoco que para el año 2000 ya estaba empezando a producir comercialmente, muy rápido, porque todo lo que pasó en la faja, todo lo que fue el proceso de apertura petrolera, fue récord a nivel internacional. Los proyectos de inversión que se hicieron, de financiamiento de los proyectos, fueron récord a nivel internacional y los procesos de licitación, la transparencia, el profesionalismo con que se llevaron a cabo, fueron estándar a nivel, se transformaron en un estándar, en un arquetipo a nivel internacional. Todo lo que se hizo en el mundo similar para hacer algo parecido, se copiaba de lo que se había hecho en Venezuela. O sea, habíamos sido verdaderamente ejemplares en el proceso de la apertura petrolera, en la forma como se hizo. Y la confianza que se generó en el país como consecuencia de eso fue increíble. Toda la comunidad financiera estaba interesada en Venezuela por la manera seria y transparente como se habían hecho las cosas. Entonces, se mata la apertura porque al cambiar todo el marco fiscal, al cambiar todo el esquema de participación accionaria en los contratos y afectar retroactivamente a las inversiones que ya se habían hecho, se genera una gran desconfianza y además se matan las oportunidades de negocio. Es decir, muchas empresas que veían oportunidades de negocio con el marco fiscal que estaba en curso, con las posibilidades de contratación que existían, al ver cambiadas esas posibilidades de contratación, al ver modificado ese marco fiscal, ya no veían las mismas oportunidades. Aparte, empezaron a traer una cantidad de países ajenos al mundo petrolero, a los que se les estaban dando
reservas, a los que se están dando oportunidades de invertir en negocios de los que realmente no tenían ni idea de cómo hacerlo. Entonces sellaron una cantidad de cartas de intención que nunca se materializaron, porque las firmas de esas cartas de intención eran con empresas que realmente no tenían capacidad de emprender los proyectos que estaban firmando para emprender. Entonces, a partir del año 2000, con la nueva ley de hidrocarburos, no se ejecuta un solo proyecto petrolero nuevo y los proyectos que estaban en marcha empiezan a sufrir consecuencias negativas, al punto que algunas empresas importantes como Exxon, Conoco, Eni se van del país. Y se van del país con demandas muy importantes a la nación, a PDVSA y además al Estado venezolano, generando una percepción muy negativa del país y de la manera como se hace negocios en Venezuela, la manera arbitraria como se violan los contratos y se modifican, la falta de Estado de Derecho. Otra de las cosas que se modifica con la ley de hidrocarburos es que se había entendido que todos los procesos judiciales, es decir, cada vez que se generase un conflicto en un contrato, se iba a resolver a través del mecanismo del arbitraje internacional, comercial, que es el estándar en la industria petrolera. Eso es lo que se tiene que hacer para poder solucionar rápidamente, de manera técnica y especializada, todos los problemas que se generen en una contratación petrolera. Pero cuando en la nueva ley se exige que sean los tribunales venezolanos, que no tienen ni idea de la materia, que son lentos, corruptos, etcétera, los que decidan las controversias, evidentemente ningún socio internacional va a meterse en ese paquete, porque dice, se presenta el primer conflicto y caemos en esa maraña de corrupción y en esa lentitud procesal y no podemos resolver el conflicto. Entonces no hay confianza en la seguridad jurídica, en el Estado de Derecho. Entonces, por lo tanto, no hay inversiones, porque estas empresas, como les decía, dependen de sus accionistas. Tienen que rendirle cuenta a sus accionistas. Los accionistas dicen, no, mira, en vez de métete en ese proyecto en Venezuela, que es tan riesgoso por esa falta de seguridad jurídica, mejor vámonos a México o ahora, o en ese momento, bueno, mejor vámonos a Colombia, o vámonos a Arabia Saudita, vámonos a cualquier otro lado, donde sí nos están brindando esa seguridad jurídica. Y vámonos a África, donde hay más confianza en la manera de hacer contratos y en el respeto de esos contratos, por más que hayan terroristas y explosiones aquí y allá. Tenemos la posibilidad por lo menos de hacer unos contratos que se van a cumplir. Y entonces se van a Colombia ahora, y Colombia entonces empieza a tener un auge que es el secuestro del nuestro. O sea, todo lo que ha podido estar pasando en Venezuela y multiplicado la N potencia, se exporta, por ejemplo, a un país como Colombia, que aprende lo bueno de nosotros, cómo hicimos nosotros las cosas bien, y la empiezan a hacer ellos allá. Entonces las empresas se van a un territorio no tan atractivo, pero que les genera mucho más confianza, caso de Colombia, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ese proceso del año 2000, del cambio de la ley de hidrocarburos y la supuesta nacionalización del petróleo que hace Chávez en el año 2005, se destruye la apertura petrolera y se destruye las oportunidades que la apertura está trayéndole al país. La faja petrolífera de Orinoco para 2005 ya estaba produciendo 650.000 barriles diarios, hoy en día no llega a 500.000 barriles, es decir, 10 años después de esa nacionalización de Chávez, estamos produciendo casi 200.000 barriles menos en la faja petrolífera de Orinoco, cuando hoy en día Venezuela, si hubiera seguido los planes en 1990, estaría produciendo 10 millones de barriles de petróleo, con mercados cautivos para colocarlo. Con la ventaja, dicho sea de paso, que si tú tienes una producción como la venezolana y tienes los mercados cautivos para colocar esa producción, desplazas a los productores costosos. Entonces el tipo que se tiene que meter en las profundidades kilométricas del Mar del Norte, o los huracanes del Golfo de México, o el terrorismo de Nigeria, dice, no, ¿para qué? Si tengo la posibilidad de invertir en Venezuela y sacar ese petróleo en Venezuela y consumirlo perfectamente, porque es un petróleo que se puede transformar en gasolina sin ningún problema. Se hacen las inversiones en conversión profunda, que se justifican en ese caso, y perfecto, tenemos las mejores grasas, los mejores lubricantes, los mejores aceites, las mejores gasolinas, y no tenemos problema de estarnos metiendo con unas plataformas y una tecnología complicadísima en las profundidades del mar, o en el hielo de Alaska, o en el Caspio, o estar fracturando rocas, las famosas lutitas, fracturando rocas para sacar un petróleo complicadísimo que está atrapado en esas rocas, con una tecnología que cuesta $60 nada más usarla, y necesita un esquema de precios que está en $70, cuando perfectamente bien, con $2 de costo, puedo sacar petróleo en Venezuela. Entonces, imagínense usted la diferencia.
ese hubiese sido el esquema, porque si tú tienes unas reservas que te duran para 300 años, 400 años, y sabes que el petróleo se va a acabar, no por falta de petróleo, sino por la tecnología que se está diseñando en energía alternativa y en todo lo que tiene que ver con el mundo de las energías renovables, que es fantástico, lo que está pasando en el tema, por ejemplo, automotriz en Estados Unidos con el carro eléctrico, es insólito, es fundamental. Todas las celdas de combustible nuevas que se están haciendo, que permiten que lo que emane el vehículo sea vapor de agua al medio ambiente, entonces se puede conservar el ambiente mucho más. La intensidad energética, la tecnología está generando una intensidad energética magnífica, entonces con otro tipo de energía, con las nuevas celdas que se están haciendo, las nuevas baterías que se están sacando, se puede lograr la misma intensidad energética que con la combustión interna, pero sin ningún impacto negativo al medio ambiente, y además con el aditivo que no necesitas de países inestables para sacar el producto, sino que es algo universal. Cualquier país que tenga esa tecnología, y esa tecnología se adquiere con dinero, puede desarrollar ese producto y por lo tanto ese mercado, y no depende de los países inestables para obtener la materia prima que necesita para mover sus industrias o mover sus vehículos automotores. Entonces el mundo está cambiando en ese sentido, y a la vuelta de la esquina, 40, 50 años, el petróleo va a ser irrelevante, o bueno, no irrelevante, pero va a tener, por ejemplo, el mismo rol que puede tener hoy en día el carbón. O sea, va a ser parte de una dieta energética, pero no va a ser la principal. La principal van a ser otras cosas. Y no solamente eso, no solamente es que en las energías alternativas, sino en el mismo mundo petrolero se está desarrollando una tecnología que permite maximizar el petróleo que está en los yacimientos que ya se conocen. Entonces tú puedes perfectamente aumentar el porcentaje de petróleo que sacas en cada yacimiento con cada mejora que haces a la tecnología. Entonces lo que llaman el factor de recobro, en vez de ser de 15, 20%, es decir, que por cada 100 barriles que hay en un yacimiento, nada más por la tecnología que tienes, puedes sacar 15 o 20 barriles, en la medida que tú vas mejorando la tecnología, en vez de sacar 15 barriles, puedes sacar 25. Después puedes sacar 30, 40, y eso, imagínense usted cómo se multiplica. O sea, nada más si tú llegas al factor de recobro de 15%, 30%, duplicaste las reservas petroleras con los mismos yacimientos. Y eso es lo que pasa. Y ahora con las lutitas, Estados Unidos se vuelve un país autosuficiente. Entonces ese mercado hambriento de petróleo externo, y por lo tanto nosotros pudiéndonos enfocar en ese mercado, ahora resulta que es un mercado que va a ser autosuficiente, porque nosotros se lo permitimos. Nosotros permitimos, por nuestras políticas petroleras, estimular los precios altos, y esa estimulación de los precios altos permitieron desarrollar la tecnología que hoy en día permite extraer de la roca, de las famosas lutitas, un petróleo que antes era imposible de obtener. O en las arenas bituminosas del Canadá, sacar de esas arenas que son densas, pesadas, desagradables, horriblemente contaminadas, también puedes sacar petróleo. Entonces has multiplicado a los productores, has multiplicado a los agentes competidores y tú mismo te has limitado enormemente tus propios mercados. Entonces, después de toda esta historia que les he narrado en 1922, ese minotauro del que hablaba Arturo Larpietri, hoy en día está más grande que nunca y más voraz que nunca y se ha tragado todo, porque al volver a ese esquema se volvió a lo peor de los mundos, porque además se sobredimensionó de tal manera, con todo el tema del terrorismo, de las torres gemelas, el disparo de los precios, el nacionalismo infiltrado, la necesidad de promover una geopolítica partiendo del petróleo, de ganarse unas naciones y tener unos aliados políticos, etcétera, etcétera, acabar porque eran representantes del imperialismo con toda la fuerza técnica laboral maravillosa que tenía PDVSA y llenar a esa empresa de personas que no están calificadas para hacer los trabajos que hacen y duplican y triplican y cuadriplican y multiplican a la N potencia el número de personas para hacer un trabajo que requiere de una sola de ellas. Entonces ponen a 100 personas a hacer un trabajo que puede hacer una, entonces por supuesto ninguna hace el trabajo, pues. Porque si una resulta ser competente, ve que otras 99 están recibiendo el mismo sueldo de ellas sin hacer nada. Entonces dice, bueno, ¿por qué voy a trabajar yo si las otras 99 reciben lo mismo que yo? Entonces yo tampoco trabajo. Entonces resulta que nadie trabaja. Entonces una empresa que está sobredimensionada de personal, que no tiene dinero para hacer sus propios proyectos, que espantó a los socios comerciales estratégicos que podían haberla apalancado y ayudado a capitalizar proyectos que ella por sus propios fondos no puede hacerlo.
no ha desarrollado nueva tecnología, acabó con el INTEBEP, destruyó al INTEBEP, destruyó por supuesto todo lo que era la petroquímica, acabó con el negocio de gas, está sacando cada vez menos petróleo. Entonces Venezuela, en vez de aumentar producción, está disminuyendo producción. Hoy en día no llegamos ni siquiera a los 2 millones y medio de producción, cuando en 1998 llegábamos a 3,5 de producción. Hemos perdido más de 1 millón de capacidad de producción de barriles diarios. Y para que ustedes tengan una idea, solamente para aumentar en 100.000 barriles diarios la producción, tú necesitas invertir 10.000 millones de dólares todos los años para aumentar 100.000 barriles la producción. Y mucha de esa producción que tú aumentas es para compensar los yacimientos que pierden capacidad. Entonces, muchas de esos barriles adicionales que sacas es simplemente para compensar la decadencia de muchos yacimientos. Entonces, tú tienes que multiplicar todavía más la inversión para verdaderamente aumentar tu capacidad de producción. Entonces, para volver al esquema de 1998, habría que invertir eso. Nada más para recuperar 1 millón de barriles de producción, más de 10.000 millones todos los años durante 10 años. Entonces, imagínense ustedes lo que estamos hablando, ¿no? Eso implica que Venezuela en el momento actual está totalmente colapsada, las refinerías están destruidas, los tanqueros están vueltos leña, hay derrames petroleros continuamente. La seguridad empresarial, la salud, la seguridad de los trabajadores no existe, porque no le dan ni siquiera guantes, ni botas, ni máscaras, ni cascos, ni nada, ni uniformes, ni bragas, ni nada. Entonces, una empresa que era récord mundial, PDVSA era la empresa con mayor seguridad en el trabajo de cualquier empresa petrolera del mundo. Comparativamente hablando con todas las empresas petroleras del mundo, éramos la número 1, solamente la Exxon nos ganaba en ciertas cosas. Hoy en día, la más riesgosa para la seguridad del trabajo, no tiene dinero para pagar la nómina, se tiene que endeudar para pagar nómina. Rockefeller decía que el negocio petrolero bien administrado era el mejor negocio del mundo, y el negocio petrolero mal administrado era el segundo mejor negocio del mundo. En pocas palabras, no se podía quebrar un negocio petrolero. Esta gente demostró que sí se puede quebrar un negocio petrolero. Citgo Petroleum Corporation en 1992 tenía 15.000 estaciones de servicio. Hoy en día ya lleva, creo que está en 2.000 y pico, y sigue bajando, sigue cayendo. Es decir, hemos perdido totalmente nuestra capacidad en Estados Unidos, nuestra presencia en ese país que nos hacía el número 1 en estaciones de servicio, el número 3 en ventas de gasolina. Hoy en día ni siquiera estamos en las estadísticas. No podemos emitir bonos en los Estados Unidos porque PDVSA no es transparente, entonces no enseña sus balances al órgano regulador de capitales en los Estados Unidos. Entonces no podemos emitir deuda, no podemos manejarnos en el sistema financiero norteamericano. Entonces tenemos que ir a pedir créditos a bancos que nos los dan con intereses mucho más leoninos y en condiciones mucho más inestables y riesgosas. Obviamente la empresa está llena de personal totalmente descalificado, no hay confianza en los inversionistas extranjeros, entonces no hay posibilidad de conseguir inversiones importantes para nuevos proyectos alternativos. Todo el esquema fiscal petrolero es un desastre, porque no reconoce, por ejemplo, que los crudos pesados y extrapesados necesitan un marco fiscal distinto a los crudos ligeros. Tú no puedes pechar igual un proyecto costosísimo para poderlo hacer comercial a un proyecto que es comercial desde el principio. El marco fiscal tiene que ser necesariamente distinto. Entonces hay que reformar todo el marco fiscal otra vez. Toda la concepción contractual de los contratos petroleros tienen que cambiar. Es decir, todo el sistema jurídico aplicable al negocio petrolero tiene que modificarse. En pocas palabras, se tiene que cambiar completamente el modelo. Es decir, si se quiere salir de esta desgracia, lo primero que tenemos que entender es el daño que ha causado politizar al petróleo, politizar ideologizar algo que es totalmente un negocio mercantil, como cualquier otro, que tiene que ser llevado a cabo profesionalmente y técnicamente, y además diversificadamente. Mientras más competidores tengas, más virtud y más riqueza vas a obtener. Cuando fue más exitoso el negocio petrolero en Venezuela, estatizado, fue cuando existían
distintas filiales compitiendo en el mismo rubro de negocio. Es decir, Corpoven, Maraven, Lagoven hacían lo mismo, exploraban, producían, comercializaban, refinaban y competían entre sí. Entonces cada una de ellas trataba al final del año de ser mejor que la otra, y eso era un incentivo extraordinario. Cuando se desnaturalizó PDVSA, se cambió la naturaleza jurídica de PDVSA y se transformaron las filiales en unidades de negocio, supuestamente para que precisamente no compitieran entre sí. Se acabó también esa puja de ser excelente y se empezó a generar una mediocridad que antes no se veía. Porque se acabó la competencia, se acabó el estímulo a la excelencia, que es tan esencial para que una empresa efectivamente pueda ser exitosa en la vida. Entonces, y por supuesto todo ese esquema de sociedad generando su propio bienestar, su propia riqueza, produciendo renta diversificada, que el Estado reciba por todos lados riqueza, pero riqueza producida por la sociedad, que a su vez entonces se transforma en la contralora de ese Estado. El Estado tiene que rendirle cuentas a la sociedad si la sociedad es la que genera la riqueza. El Estado se vuelve independiente de la sociedad completamente si no es la sociedad la que está generando la riqueza. Y entonces ahí es donde sucede el divorcio entre Estado y sociedad, que hace que el Estado se vuelva gigante, corrupto y absolutamente ineficiente, y la sociedad miserable, sin ninguna capacidad de producir nada, sin ninguna capacidad de generar riqueza y por lo tanto bienestar, empleo digno, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos el peor de los dos mundos, un Estado sobredimensionado que cree que lo puede hacer todo y resulta que no puede hacer nada, no puede ni siquiera cumplir los servicios elementales como es la seguridad de los venezolanos, no puede hacer un sistema educativo que verdaderamente funcione, porque no tiene dinero, porque no hay nadie produciendo ese dinero. Entonces, ese modelo tiene que cambiar, esencialmente. O sea, tenemos que quitarnos el tabú, quitarnos los prejuicios, quitarnos los estereotipos, quitarnos el tema ideológico del asunto y volver entonces a lo que funciona, el pragmatismo más absoluto, aquello que funciona en los países que tienen éxito. Entonces, se ha demostrado que el éxito está en que el Estado no se meta a generar riqueza, porque no puede generarla, tiene que ser la sociedad. Entonces los países petroleros tienen que tener especial cuidado en eso, para que no se generen las distorsiones que produce una renta secuestrada por un solo sector. Esa famosa, advertencia de sembrar el petróleo de Arturo Uslar Pietri, que después se transformó académicamente en lo que se llamó enfermedad holandesa. La enfermedad holandesa se produce precisamente por esas distorsiones económicas que genera la renta de un solo producto. En el caso de Holanda fue el gas. En los años 60 se dispararon los precios del gas, entonces empezó a entrarle una renta muy grande al fisco, se sobrevaluó la moneda, destruyeron la empresa local, si los productores locales se hicieron poco competitivos, se llenaron de productos importados y acabaron con la economía. Entonces se dieron cuenta entonces del factor distorsionador y que tenían que crear vacunas. Entonces Noruega, por ejemplo, entendió lo que hizo Holanda y creó una vacuna, que fue un fondo que captura esa renta para que no le entre directamente al Estado. Entonces ese fondo está administrado por empresas privadas, en el caso de Noruega, para que entiendan un poco el modelo que puede funcionar sin romper tanto con la ideología de que el petróleo es de los venezolanos, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacen los noruegos? Los noruegos, que tienen mucho petróleo, pero la titularidad no es como en Estados Unidos, la titularidad del petróleo en Estados Unidos es de quien lo descubre. Ustedes descubren un yacimiento en su casa y ese yacimiento es de ustedes, y hacen con ese yacimiento lo que les da la gana, son dueños de ese petróleo. En Noruega, al igual que en Venezuela, el subsuelo es de la República, es decir, es de los nacionales, y eso hay que entenderlo. Una cosa es que el petróleo sea de los venezolanos y otra cosa es que sea del Estado, son dos cosas distintas. Si el subsuelo es de la República, es de todos los venezolanos. Todos nosotros somos dueños del subsuelo, porque somos los venezolanos. Entonces la explotación de eso que es de nosotros nos debería generar automáticamente un beneficio. Ese beneficio supuestamente el Estado dice que nos lo va a dar en servicios, pero ya sabemos lo que pasa con esos supuestos servicios que presta el Estado. No se dan, porque lo que hacen es que se roban el dinero y no hacen ningún servicio. Entonces eso no funciona, ese esquema no funciona.
Y los noruegos saben que ese esquema no funciona, porque el Estado al pagarse y darse el vuelto, hace lo que le da la gana con eso. Tiene que haber un sistema contralor del Estado, del que gasta el dinero. Entonces los noruegos dijeron, bueno, si ese petróleo es de todos nosotros, vamos a crear un fondo administrado por empresas privadas, por gerentes técnicos y profesionales, no políticos, con unas reglas muy estrictas de cumplimiento, de tal manera que ese dinero se respete y se multiplique, no solamente para las generaciones presentes, sino para las generaciones futuras, y no genere distorsiones en la economía. Entonces, todo el dinero que produce la renta petrolera, el negocio petrolero en Noruega, que la renta que genera esa explotación de petróleo, entra a ese fondo, se transforma en el capital del fondo. Ese capital no se puede tocar, es sagrado, ese capital no se toca. Lo único que se puede tocar es un porcentaje de los dividendos de ese fondo, no todos los dividendos, un porcentaje de los dividendos, porque otro porcentaje se tiene que reinvertir en el fondo. Entonces, ese porcentaje de los dividendos necesariamente se tiene que invertir en acciones de las empresas más sólidas del planeta. Y por supuesto en acciones de empresas que estén llevando a cabo proyectos de desarrollo en Noruega, pero que sean privadas, pero que coticen en la bolsa. Entonces se le compran acciones a esas empresas, una forma de capitalizar esas empresas, de darle fondos para que lleven a cabo sus actividades, y comprar entonces bonos del Tesoro y empresas, acciones de Apple, de Microsoft, de empresas sólidas. Y otro porcentaje de los dividendos del fondo se le paga a cada uno de los noruegos. Entonces todos los años los noruegos reciben en su casa el rendimiento del fondo y un chequecito con sus dividendos de ese fondo. Esa es su propiedad del petróleo, que es de ellos, que se está explotando a través de empresas profesionales que hacen el negocio del petróleo. Entonces todos ganan. La economía se protege porque está vacunada de la enfermedad holandesa, no se roban el dinero, el Estado no se sobredimensiona, se protege a las generaciones futuras, hay un capital que ya ha superado el millón de millones de dólares, es el fondo más espectacular del planeta, administrado de una forma más prístina y transparente, todo el mundo sabe cómo se está administrando el dinero, en qué se está invirtiendo, y por supuesto, al ser todos dolientes, también velan porque las empresas que estén produciendo sean lo más competentes y excelentes posibles. Bueno, eso funcionó muy bien en Noruega. Quizás un esquema parecido podríamos llevar a cabo nosotros. Pero el tema es que lo principal es que el negocio jamás esté en manos del Estado, sino que esté total y absolutamente en manos de la sociedad, de las empresas que quieran invertir en ese nicho, las empresas que quieran hacer un negocio en gas, que se pongan las pilas y se metan ahí, compitan y liciten, y se hagan procesos de licitación transparentes y profesionales, y que se sepa cómo se hacen las cosas bien hechas. Y así entonces tienes una cantidad de empresas de todos los rubros profesionales que ustedes se puedan imaginar en tu territorio, generando empleo en tu territorio, estimulando la economía en tu territorio, generando riqueza en tu territorio. Entonces no te importa si la casa matriz está en Houston, está en Marte, está en Neptuno, en uno de los nuevos planetas que están descubriendo en el universo. No te interesa. A ti lo que te importa es que esa empresa está operando en tu país, está generando riqueza en tu país y está generando oportunidades de empleo en tu país. Y lo más importante, está generando una sociedad sólida, equilibrada, de gente que está logrando bienestar con su propio trabajo y que va a velar porque ese bienestar se proteja. Y porque el Estado y los políticos no envenenen ese proceso y hagan lo que tienen que hacer. Porque en Estados Unidos las cosas funcionan, porque si un tipo va y hace una empresa, y esa empresa le permite ganarse 10 millones de dólares, de esos 10 millones, 5 millones se los tiene que dar al fisco. Le quitan el 50%, por ejemplo, si opera en Nueva York. Gana 10 millones de dólares, tiene que dar 5 millones de dólares al fisco nacional, producido con su talento, con su esfuerzo, con su trabajo, con su creación. Entonces ese individuo que está pagando 5 millones de dólares al fisco, le va a exigir al fisco que si va a hacer escuelas, tengan que ser las mejores escuelas,
que si va a hacer universidades sean las mejores universidades, que si va a hacer hospitales sean los mejores hospitales, que las calles no tengan un solo hueco, que los policías trabajen, que no hayan delincuentes en la calle, que no hayan malandros en la calle, que no hayan gente durmiendo en la calle, que no haya basura en la calle. Pues yo estoy pagando 5 millones de dólares que yo produzco para que eso no suceda, para que no haya malandros, para que no hayan huecos, para que los hospitales no se estén cayendo a pedazos y para que las escuelas públicas formen gente que efectivamente después le pueda dar algo a la sociedad y no estén robando, no estén matando en las calles porque no tienen oportunidades. Así es como funcionan los países. Entonces eso es precisamente lo que tenemos que buscar que se implante en Venezuela. Y por eso aquí no se trata de cambiar a Perico de los Palotes por Juancho González. Esto se trata de cambiar el modelo de país, de modelo de Estado, cambiar de una buena vez el modelo de Estado. Por eso yo empezaba con la frase que les dije, que esta es la clave de todo el entendimiento nacional. Nosotros cambiamos esa fórmula y cambia el destino. Es una fórmula, ya se lo decía a los muchachos en la clase. Es como los tipos que crearon Google, unos estudiantes de MIT, desarrollaron un algoritmo y ese algoritmo cambió el mundo. El mundo entero cambió gracias a Google. Transformaron el mundo con un algoritmo que salió de sus neuronas, de su genio. Entonces son 1000 millonarios y se lo merecen, se merecen cada dólar que se han ganado, porque crearon a Google, que ha transformado al mundo. Bueno, eso fue una fórmula, un algoritmo. Bueno, nosotros cambiamos esa fórmula en Venezuela, la relación Estado, petróleo y sociedad, eliminando el tabú, y tengan ustedes la seguridad que Venezuela, un 2x3, se transforma otra vez, y de verdad, en un país de primer mundo, en el país emergente más atractivo del planeta Tierra, con las posibilidades de ser una potencia mundial, porque los venezolanos tienen esa capacidad, eso sí está claro. Por eso llegamos a tener una empresa petrolera tan competitiva como la que tuvimos en un momento determinado, porque todo el petróleo, aún en la época de las concesionarias, como les decía, estaba en manos de venezolanos. Eran venezolanos los que estaban haciendo el trabajo, venezolanos. Por eso venezolano que se va a cualquier universidad extranjera destaca, venezolano que es contratado por cualquier empresa, hasta desde la NASA para abajo, destaca. Yo tengo ahorita un estudiante mío de la Universidad Simón Bolívar que trabaja en la NASA y está haciendo toda la arquitectura de lo que va a ser la vida en Marte, de cómo van a ser las ciudades en Marte. Bueno, eso es un venezolano, graduado en la Universidad Simón Bolívar. Ahorita el cirujano más importante que hay del corazón en el planeta entero es un venezolano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que no vengan a decirnos a nosotros que los venezolanos no tenemos la capacidad de lograr grandes cosas. El tema es que tenemos un modelo que no funciona, un modelo equivocado, un modelo que es un desastre. Y ese modelo tú lo aplicas a cualquier país del mundo y va a ser igual de desastroso. Y también entonces repito el ejemplo que siempre repito porque es bueno que nos los clavemos en la cabeza. Alemania, de Alemania ha surgido lo más destacado en todos los rubros. La mejor tecnología, la mejor filosofía, la mejor literatura, la mejor música, todo lo que ustedes se puedan imaginar, excelente, ha salido de Alemania. El marxismo es un carrizo, el marxismo fue producto de una distorsión y además con mucha influencia de un inglés, que era Engels, o sea, olvídense de eso. Además, toda regla tiene una excepción, pero el pueblo alemán ha sacado de lo mejor de las cosas que han salido en el planeta, de lo mejor que ha salido en el planeta. Sin embargo, a ese pueblo alemán, después de la Segunda Guerra Mundial, lo dividieron. A uno lo dejaron seguir siendo lo que es el pueblo alemán, con su tradición, su cosa, su forma de entender la vida, y a otro le establecieron un modelo como el que nos están implantando a nosotros aquí. Bueno, pasaron 50 años, y cuando derribaron el famoso muro de Berlín que dividía las dos Alemanias, bueno, ese pueblo alemán, con la misma cultura, las mismas tradiciones, la misma historia, etcétera, etcétera, pero con modelos distintos, se transformaron en pueblos completamente diferentes. La Alemania Oriental era un desierto, un país de parias, los edificios están cayendo a pedazos, la gente se le había olvidado cómo trabajar, no sabían ya lo que era el trabajo, no sabían, estaban totalmente deprimidos, no podían producir ni un tornillo, mientras que sus vecinos, que tenían el modelo correcto, eran una de las principales potencias de Europa. Bueno, hoy en día la Alemania Oriental, años después del derribo del muro de Berlín con el modelo correcto, se puso las pilas. Entonces ahorita Alemania, la principal potencia de Europa y quizás obviamente las principales potencias del mundo. ¿Por qué? Porque tienen el modelo correcto.
y administren bien el dinero que producen, con inteligencia. Entonces, al final, esa es la clave. Tenemos que cambiar el modelo, y eso es lo que tenemos que exigir a los políticos que exista en la discusión política, en el escenario nacional. Tenemos que dejar la mediocridad, la discusión de lo chiquito, y pensar en el país maravilloso que se puede construir cambiando la fórmula. Cambiando la fórmula. Entonces, toda esta historia que yo les he contado a ustedes, desde 1922, por supuesto yo hice la ramificación con las Indias, con la Venezuela hispánica, antes de la guerra civil y de independencia, porque las dos cosas se conectan. Esa Venezuela que se estaba dando en el derecho de India, en la Venezuela hispánica, pues la Venezuela del siglo XVIII, del siglo XVII, era una Venezuela que fue capaz de generar figuras como Andrés Bello, como Francisco de Miranda, como Simón Bolívar, como Antonio José de Sucre y tantos otros personajes increíbles que marcaron no solamente a Venezuela, sino al resto de la humanidad. Andrés Bello, ni más ni menos, todo el sistema educativo de Chile, el único país verdaderamente desarrollado de Latinoamérica, fue un venezolano. Esos personajes surgían ¿de dónde? De un entorno, de unas influencias, de un ambiente. El abuelo Andrés Bello era Juan Pedro López, uno de los grandes artistas de la época hispánica, un artista internacional, un pintor maravilloso. Ese era el abuelo. El abuelo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que había un escenario nacional, un entorno, un ambiente que producía ese tipo de personajes, porque se estaban haciendo bien las cosas. Hubo un aborto en el siglo XIX con la guerra civil, que fue la guerra de independencia, fue una guerra civil que se prolongó con todos los caudillos, las montoneras y todas las cosas que pasaron en ese siglo, pero en el siglo XX rápidamente nos pusimos las pilas. Y como quiero insistirles, en 1928, en 1973 tuvimos el crecimiento económico sostenido más importante del planeta, llegando a tener la moneda más valiosa, el sistema de salud más admirado, una seguridad en las calles envidiable. Toda la emigración del mundo se quería venir a Venezuela, nadie se iba de Venezuela, todo el mundo quería venirse para acá. Esa Venezuela que estábamos siendo, hasta que nos metieron ese bendito Minotauro en 1975. Que distorsionó al país completamente, lo pudrió si se quiere, generó clientelismo, generó burocracia, generó corrupción por todos lados, porque necesariamente el sistema producía eso, no es porque el venezolano, porque ese modelo genera eso, como el sistema económico actual necesariamente produce el bachaquero, y no se puede criticar al bachaquero sino al modelo que lo produce, lo mismo pasa, tú creas ese modelo del Minotauro, y necesariamente vas a tener clientelismo, corrupción, ineficiencia, falta de competencia, falta de creatividad, falta de productividad por todos lados. Cambias el modelo, como hubo esa tentativa de 1990 a 1992, y inmediatamente en todas las escuelas de negocio estudiando Venezuela, del mundo. Yo en 1993 tuve una clase, me daba clase de economía Jeffrey Sachs, con otro profesor que es un brasileño que se llama Roberto Unger. Los dos me dan clase de economía en Estados Unidos. Y ambos dedicaban las clases, era una discusión entre ambos porque tenían dos visiones del mundo distintas, Jeffrey Sachs y Roberto Unger. Pero el tema venezolano ocupó, estoy hablando de la Universidad de Harvard, el 75% de las clases de todo el año era prácticamente el caso venezolano. La maravilla que había sucedido en Venezuela en 1990 a 1992 y cómo se había abortado todo el proceso en 1992 con el intento de golpe de Estado y el desastre que había causado. Entonces era tratando precisamente de comprender cómo esas variables, esas teclas que se tocan en un momento determinado, pueden producir destinos completamente diferentes. Entonces, lo que está claramente demostrado es que el modelo que tenemos que aplicar es el modelo que elimina por completo el tabú, elimina por completo los estereotipos, mata al Minotauro y nos coloca en el mundo moderno. Eso es lo que nosotros tenemos que exigir de lo que venga después de esta desgracia. Eso es a lo que nosotros tenemos que apuntar, porque de lo contrario, si nosotros seguimos con la fórmula actual, independientemente de quién esté en el poder,
no importa el nombre, no importa quién se ponga ahí, el resultado va a ser lo mismo: pobreza, miseria, subdesarrollo, desgracia, corrupción. Cambiamos el modelo y necesariamente quien esté en el poder va a tener que hacer las cosas bien. Entonces, esa básicamente es la invitación. Por eso cuando nosotros hablamos de petróleo, tabú y liberalismo, lo que estamos hablando es de que el petróleo se desmitifique, eliminando el tabú y aplicando la libertad. Un concepto de libertad amplio que permita que fluya la libertad en la sociedad para que la sociedad tenga capacidad de crear, de producir, de generar bienestar. No a partir de un Estado ridículamente sobredimensionado, sino de una sociedad integrada por individuos con estímulo de crear y de producir y de hacer empresas como Apple, por ejemplo, o como Microsoft o como Google, pero en Venezuela. Porque esas empresas nacen en Estados Unidos no por casualidad, sino porque el modelo se los permite. Y una vez que se generan esas empresas, se genera la riqueza suficiente para entonces tener los mejores sistemas de educación, los mejores sistemas de salud social, gratis, para toda la gente que lo necesite. En los países que verdaderamente funciona lo que llaman el socialismo, son los países verdaderamente capitalistas, donde la libertad fluye, porque se genera la riqueza necesaria para que puedan haber las mejores escuelas públicas, las mejores universidades públicas, los mejores hospitales públicos, los mejores policías en las calles, bien pagados, los mejores profesionales. ¿Ustedes creen que es casual que las mejores universidades del mundo estén en los países más capitalistas, en los países más liberales? Eso no es casual. ¿Por qué? Porque son los que pueden pagar a los mejores profesores. Pues pueden contratar a un profesor y pagarle una fortuna por ser profesor. Y ese profesor además puede publicar libros extraordinarios que se venden maravillosamente bien, porque la universidad los estimula para eso. Tienen los mejores laboratorios, las mejores bibliotecas, los mejores ambientes para la creación. Eso se puede generar porque se produce riqueza. Pero alguien, como decía Milton Friedman, paga la cuenta. No hay almuerzo gratis, todo se paga. Entonces, ¿quién paga esa cuenta? Tienen que ser los creadores. El Estado, no, por su naturaleza, no puede crear nada. Y por eso, si el Estado tú le das la responsabilidad de generar la riqueza, bueno, el resultado es lamentablemente patético, pues, porque es lógico, porque no puede crear, un Estado no puede crear. Entonces, al final es eso, un llamado a la libertad. Tenemos que volver a los principios liberales por eso, porque aplicando esos principios liberales a la concepción del Estado, al modelo de Estado que desarrollemos, vamos a producir una sociedad muchísimo más fuerte, muchísimo más rica en todos los aspectos. Y entonces se generan los círculos virtuosos y es una especie de avalancha de bienestar, porque lo bueno trae más cosas buenas. Ese es el reto. Y entonces esa es la invitación también, a que empecemos a hablar de esto en el escenario público con mucha insistencia, porque es la clave para cambiar la realidad actual y llevarla a una realidad que efectivamente permita que valga la pena vivir en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.